Hola a todos, ¿cómo están? Les presento a mi hermano. Él es uno de los coloristas, estilistas y además es uno de los pocos tricólogos que existen en el país. Pero antes, Perfecto, con su venia, permítame hacerle una pregunta que es muy dura, porque pues usted es sí, el hermano y tiene que estar sufriendo mucho por él, por su mamá, es una tragedia inmensa. total, Pero déjeme total. preguntarle, hay gente que cree, incluso algunos medios de comunicación lo han insinuado, que usted podría estar involucrado en el crimen de su hermano y de su mamá. No, pues todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a pensar y a sacar sus propias suposiciones. Lo único que yo sé y me atiño es ahora a lo que ya la fiscalía nos diga, de lo que hayan encontrado realmente en la casa de mi mamá y mi hermano. Paz nosotros, tanto como Mayito y su mamá. Yo creo que ellos ya pueden descansar en paz, de que se sabe toda la verdad acerca de este crimen, de este asesinato tan atroz que cometió su propio hermano, el cual yo tenía el pálpito desde un principio por muchas cosas que habían sucedido, que venían pasando. También le pregunto con todo respeto porque cuando aparece el contenido de la carta estaban diciendo, pero es que mire, ahí está diciendo que cómo así que le deja todo al hermano, a los sobrinos. ¿Qué piensa usted de eso? Pero espero que se pudra en la cárcel porque lo que hizo nos arrebató la alegría no solamente a Mayito, a su mamá, sino a muchas personas cercanas a él que lo queríamos, que lo amábamos. También siento que por parte no solamente de la envidia y cosas así, él siempre quiso ser Mayito, siempre. Y lo demostró a partir de que el caso empezó a desarrollarse cuando él hacía entrevistas con su propia ropa. Él ya estaba haciendo cuentas alegres de las cosas que Mayito tenía, de sus propiedades, de lo que él con mucho esfuerzo había logrado durante toda su vida, con su trabajo, con su disciplina. Hola, mi nombre es John Álvarez y les doy la bienvenida a Watch Out al Comportamiento, el canal donde puedes aprender a descifrar lo que realmente están pensando las personas a través de lo que dicen y de su lenguaje no verbal. El día de hoy vamos a analizar el comportamiento de Johnny Leal, un hombre que está condenado a 55 años de prisión en Colombia por haberle quitado la vida a su madre Marlene Hernández y a su hermano Mauricio Leal en noviembre del año 2021. Y lo analizaremos en el contexto de una entrevista periodística que le dio a la revista Semana con la periodista Vicky Dávila en el mes de diciembre del mismo año y en el cual se le hicieron una serie de preguntas por lo sucedido, por el crimen, y él aún no estaba detenido o condenado por dicho delito. Entonces, vamos a analizar sus respuestas, lo que dice, cómo lo dice y lo que podemos observar en su comportamiento y en sus palabras. Vamos a la entrevista. Y claro que sí, vamos a ir paso a paso desde el mismo instante de cómo fue ese día. Pero antes, Perfecto, con su venia, permítame hacerle una pregunta que es muy dura, porque pues usted es sí, el hermano y tiene que estar sufriendo mucho por él, por su mamá, es una tragedia inmensa. total, Pero déjeme total. preguntarle, solo para que usted tenga la oportunidad de responder. Hay gente que cree, incluso algunos medios de comunicación lo han insinuado, que usted podría estar involucrado en el crimen de su hermano y de su mamá. ¿Qué les dice a esas personas y cómo se siente con esa hipótesis que ha surgido por ahí, que algunos intentan decir? No, pues todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a pensar y a sacar sus propias suposiciones. Lo único que yo sé y me atiño es ahora a lo que ya la fiscalía nos diga, en lo que hayan encontrado realmente en la casa de mi mamá y mi hermano. Me duele mucho que me señalen, pero vuelvo y te digo, yo estoy esperando que salga la investigación, porque es muy difícil frenar a todo el mundo y contestarle a todo el mundo y decirle, no, yo no hice nada, yo no hice esto, o darle explicaciones a todo el mundo. Yo solamente les pido un poco de paciencia, que se calmen un poco, entiendan el dolor que estoy viviendo y el dolor que está viviendo toda mi familia con esta situación. Bueno, en este primer segmento del video vemos que Vicky Dávila muy inteligentemente le hace una pregunta indirecta, como si viniera del público y no de ella, preguntándole, ¿qué le dice a usted a esas personas que están diciendo o especulando que usted que usted tiene que ver, que está involucrado en el crimen de su hermano y de su madre? Eh, a lo que vemos un parpadeo, un aumento en el parpadeo de Jonier, posiblemente porque está nervioso por la entrevista. Además, la entrevista acaba de comenzar, puede que esté nervioso, como puede ser al mismo tiempo por la
pregunta como tal. En el lenguaje no verbal, el parpadeo es uno de los indicativos, el aumento del parpadeo es uno de los indicativos más confiables de que la persona se estresó, que la persona está estresada, ya sea por la pregunta o por la situación en la que está en ese momento. Pero vemos que tampoco lo niega, tampoco dice yo no he cometido ese crimen, eso es una cosa atroz, cómo se atreven a pensar que yo podría estar involucrado en el asesinato de mi madre y mi hermano, eso es una cosa loquísima que me pone triste. No, él dice, Lo único que yo sé, Ignatiño, es ahora a lo que ya la fiscalía nos diga, de lo que hayan encontrado realmente en la casa de mi mamá y mi hermano. pero ¿qué tal? Me pregunto, ¿qué tal si la fiscalía lo acusa a él? Eso no le preocupa, que lo estén investigando, que él sea el principal sospechoso. Es como si no hubiera una preocupación en lo que le acaban de preguntar, de lo que la gente está diciendo. Es como, se lo dejo a la fiscalía y qué decían ellos. Pues es una cosa ya, es una respuesta un poco muy incongruente con la situación. También nos dice que era muy difícil para él atajar las acusaciones del público. Porque es muy difícil frenar a todo el mundo y contestarle a todo el mundo y decirle, no, yo no hice nada, yo no hice esto, o darle explicaciones a todo el mundo. Yo solamente les pido un poco de paciencia, que se calmen un poco, entiendan el dolor que estoy viviendo y el dolor que está viviendo toda mi familia con esta situación. Y en mi opinión, digo que no era tan difícil para él porque todos los medios de comunicación estaban buscándolo para que diera su versión sobre los hechos, pero él salía a dar entrevistas muy cortas o se negaba. Sin embargo, con Vicky Dávila, la revista Semana, les concedió una entrevista de 1 hora, lo cual me dice que él simplemente quería escoger a quién decirle o a quién darle las respuestas de las preguntas que el público le hacía. O sea, tuvo todas las oportunidades que puede, pero él no las aprovechó porque estaba buscando la entrevista más conveniente para él, según él. Que no creo que, en mi opinión, no creo que esta haya sido la entrevista más acertada para dar sus explicaciones. Ya veremos por qué. Sigamos con el video. Sí, Jonier, yo quiero que empecemos y retrocedamos un poco y nos Dime. cuente exactamente ese día, qué fue lo que pasó desde por la mañana, cuando usted llega a la casa. Por favor, cuéntenos en detalle para entender y ver su versión de qué fue lo que ocurrió ese día. Mira, en la mañana yo me voy a trabajar. Yo me voy a trabajar, no hago bulla porque están durmiendo. Salgo para mi trabajo, luego más adelante empiezo a llamar a mi mamá y a colocarle mensajes, a mi hermano también le coloqué un mensaje, le mandé un dato que él necesitaba. Luego llamo a Jair a decirle que por favor me lleve unas cosas en la noche que necesitaba para terminar de armar el árbol de Navidad que se estaba armando precisamente por esos días donde mi mamá y mi hermano. Y él me pregunta que si yo sé algo de Mauricio, mi mamá, ¿por qué no contesta en ese lugar? Luego la administradora también me dice lo mismo, llaman y llaman y que ellos no contestan, que si yo sé algo. Yo también vuelvo y llamo, no me contesta mi mamá. Bueno, aquí el periodista Jairo de Revista Semana le hace una pregunta muy importante. Le dice, cuéntenos en detalle qué fue lo que pasó ese día. Cuéntenos lo que usted sabe de lo que sucedió ese día en detalle. Cuéntenos su versión. A lo que él comienza diciendo que en la mañana se va a trabajar, pero no hace mención de 1 hora en específico. En el lenguaje no verbal, a esto se le llama, en el lenguaje, a esto se le llama ocultamiento del tiempo. Eh, Porque la mañana es muy larga, la mañana puede empezar, para algunas personas comienza a las 5 de la mañana, para otros a las 6, para otros a las 7, pero él se dice que se fue a trabajar a las 11 de la mañana en su recuento. Entonces, decir que que él se fue a trabajar en la mañana nos da un rango de tiempo muy, muy amplio y no especifica qué pasó en ese transcurso de la mañana, no especifica qué hizo, a qué hora se levantó, si desayunó, no desayunó, si llamó a alguien, eh,
si pasó por el cuarto de su madre, de su hermano, si sintió que había mucho silencio. No, no da detalles sobre ese gran rasgo de tiempo entre la hora que se levantó y la hora que se fue. También dice, no hago bulla antes de irme porque están durmiendo. Y vemos de nuevo el aumento del parpadeo. Tal vez por lo que dijo, no se estresó por lo que acaba de decir o sigue estresado por la entrevista, pero ¿cómo puede él estar tan seguro que estaban durmiendo si más adelante en la entrevista nos reitera o nos dice que él se fue a las 11 de la mañana de la casa, pero no los vio? ¿Cómo está tan seguro que estaban durmiendo? Sí, Jonier, yo quiero que empecemos y retrocedamos un poco y nos Dime. cuente exactamente ese día, qué fue lo que pasó desde por la mañana, cuando usted llega a la casa. Por favor, cuéntenos en detalle para entender y ver su versión de qué fue lo que ocurrió ese día. Mira, en la mañana yo me voy a trabajar. Yo me voy a trabajar, no hago bulla porque están durmiendo. Salgo para mi trabajo, luego más adelante empiezo a llamar a mi mamá y a colocarle mensajes, a mi hermano también le coloqué un mensaje, le mandé un dato que él necesitaba. Luego llamo a Jair a decirle que por favor me lleve unas cosas en la noche que necesitaba para terminar de armar el árbol de Navidad que se estaba armando precisamente por esos días donde mi mamá y mi hermano. Y él me pregunta que si yo sé algo de Mauricio, mi mamá, ¿por qué no contesta en ese lugar? Luego la administradora también me dice lo mismo, que llaman y llaman y que ellos no contestan, que si yo sé algo. Yo también vuelvo y llamo, no me contesta mi mamá. Ya nos preocupamos inmediatamente. Le dije a la administradora, dile a Jair, por favor suba inmediatamente, o que si subimos los dos, decidimos subir los dos. Ahí es donde decidimos subir, llegamos sobre las Pero espéreme 2:45, 2:50 de la tarde. antes de que continúe con ya el momento, déjeme detenerle un minuto en esas horas previas. ¿Usted durmió esa noche en la casa con su hermano Mauricio y con su mamá? Sí, claro, ya todo eso se lo dije al CTI y eso hace parte de la investigación que están haciendo. Claro. Claro que sí. Bueno, aquí en esta parte de su relato le responde al periodista, nos preocupamos. Ya nos preocupamos inmediatamente. Le dije a la administradora, dile a Jair, por favor suba inmediatamente. En plural e involucrando a otras personas sobre la preocupación que él tenía o ellos tenían porque su hermano y su mamá no contestaban al teléfono, ni los mensajes ni las llamadas. Entonces, esto es una forma de comunicación muy efectiva porque involucra la cara a través de dejar el mensaje claro al receptor de la preocupación, a través de levantar las cejas e involucrar la frente en el gesto. Por eso algunas personas que utilizamos mucho esto, al querer explicarnos mejor, tenemos las líneas de expresión muy marcadas, especialmente a través de los años, porque se ve que las utilizamos bastante. Y esto es una forma básicamente de él decir, vea que miren que sí me preocupé por mi hermano y mi mamá y otras personas lo saben y lo pueden corroborar. ¿Se acuerda cuál fue la última conversación que tuvo con su hermano y con su mamá esa noche? La noche anterior a que aparecieran muertos. Bueno, yo compartí con ellos hasta las horas de la tarde del día anterior y vimos película, comimos juntos, luego ellos se quedaron dormidos en el cuarto de mi madre, se quedaron los dos dormidos. Yo decido bajar a Bogotá a visitar a un amigo que estaba de cumpleaños. Ya luego subo después de las 11:30 de la noche aproximadamente, llego a La Calera. Ellos ya están acostados. Mi mamá dormía con Mauro en el cuarto. Yo simplemente les hablé en baja voz y todavía estaban despiertos y me dijeron buenas noches, que duermas, los dos, y ya. Me acuesto, al otro día me voy tipo 11 de la mañana nuevamente para Bogotá, bajo el trabajo. No hago absolutamente nada de bulla, dije, ve, no llegó la empleada, no hay comida, entonces yo me voy, bajo a Bogotá y ya lo que les estoy contando ahora, lo de las llamadas, la preocupación. Luego ya me cito con Jair, nos encontramos en la 81 con Novena, recuerdo que nos encontramos allí.
Y aquí Vicky Dávila le pregunta, ¿se acuerda cuál fue la última conversación que tuvo con ellos esa noche? Y aquí es donde quiero ser muy claro en la capacidad de mentir y de manipulación que tiene este personaje, porque la pregunta es, ¿se acuerda cuál fue la última conversación que tuvo con ellos esa noche? Pero a lo que él responde totalmente diferente, diciendo, Yo compartí con ellos hasta las horas de la tarde del día anterior. Ujú. la pregunta va orientada a cuál fue la conversación y él responde, yo compartí con ellos la tarde anterior. Completamente diferente, muy parecido, da la percepción de que está respondiendo la pregunta, pero la respuesta es totalmente diferente a la pregunta. Pero además de esto, tampoco especifica exactamente qué fue lo que compartió con ellos. La comida, hablaron de la vida, hablaron de la familia, vieron, eh, escucharon música, vieron una película, algo. No especifica exactamente qué hicieron. Luego dice, vimos película. Y vimos película. Esto por donde se mire es una frase totalmente incompleta por donde se le mire. No nos dice, por ejemplo, vimos una película o vimos películas, eh, pero tampoco especifica qué película, ni tampoco especifica de qué hora a qué hora. También nos dice, comimos junto. Comimos juntos, luego ellos se quedaron dormidos en el cuarto de mi madre. Otra frase incompleta. Y aquí tampoco no especifica ni qué comieron, ni a qué horas, si les gustó o no les gustó. ¿Por qué sucede este fenómeno de dejar las frases mochas o cortadas? En mi opinión, desde el punto de vista del lenguaje no verbal, mi opinión es porque Vicky Dávila acaba de hacerle una interrupción cuando él estaba hablando. Ahí es donde decidimos subir, llegamos sobre las Pero 2:45, espéreme, antes, 2:50 de la tarde. antes de que continúe con ya el momento, déjeme Sí, detenerle un minuto en esas horas previas. Entonces él, en su mente, tiene que contar la historia más rápido para no ser interrumpido de nuevo y que lo saque del camino de la historia que él quiere darnos o darle al público. Entonces acelera su lenguaje y se le quedan palabras mochas, frases eh, incompletas, como por ejemplo, vimos película, comimos junto o les hablé en baja voz, que es una forma de poner, comúnmente decimos, les hablé en voz baja, pero como él está pensando tan rápido para entregar el cuento, entonces dice, les hablé en baja voz. Son errores que se cometen por el nerviosismo y la necesidad de entregar una historia más rápida para no volver a ser interrumpido. ¿Se acuerda cuál fue la última conversación que tuvo con su hermano y con su mamá esa noche? La noche anterior a que aparecieran muertos. bueno, yo compartí con ellos hasta las horas de la tarde del día anterior Ujú. y vimos película, comimos juntos, luego ellos se quedaron dormidos en el cuarto de mi madre, se quedaron los dos dormidos. Yo simplemente les hablé en baja voz y todavía estaban despiertos y me dijeron buenas noches, que duermas, los dos y ya. Se abre la puerta, Jair entra primero, Jair ve lo que está pasando, sale aterrorizado. Me dice, Johnny, pasó algo grave, entre por favor. Entro y veo esta escena tan fuerte, veo a mi hermano Mauricio allí con un cuchillo en el abdomen, veo que hay una carta al fondo de la cama que no logramos visualizar bien. No nos acercamos, le dije, Jair, no podemos tocar nada, tenemos ganas, yo sé que de cogerlos, de abrazarlos, pero no los toquemos. Salimos aterrorizados del cuarto, entramos al corredor, ya ahí entramos en pánico, ya se nos salían las lágrimas. Jair da comunicación a la portería, a la gente de seguridad de la portería, luego llamamos a la policía, Jair le llama a la policía nos dice por favor no se acerquen más a ese cuarto, no toquen nada, no permiten que nadie entre, que nadie toque absolutamente nada para que no contaminen esa escena. Luego llegan los guardas de la unidad, ven desde afuera lo que está pasando, luego llega la policía nos dice que no podemos entrar al cuarto, que no salgamos. Ellos empezaron a hacernos preguntas de más o menos qué podía haber pasado, cómo nos encontramos, y bueno, nosotros pues a la policía hay que brindarle la información que ellos necesitan.
nos preguntaron bastantes cosas. Luego, después de eso, uno de los policías veo que toma la foto de la carta y al rato nos muestra más o menos de cerca lo que decía la carta. Y ya la carta se estaba filtrando en las redes sociales, mucha información transgiversada se estaba filtrando. Luego llegó el CTI, ya no pudimos seguir entrando a la casa, nos dejaban solamente ingresar hasta el baño de la entrada, de ahí para allá no podíamos ingresar. Y ya lo que lo que ustedes saben y conocen y todo lo que se le ha contado a la Fiscalía y al CTI. Bueno, en lo que va corrido de la entrevista ya podemos establecer la línea base de cómo se comporta Johnny Leal o cómo se ha comportado durante la entrevista. Vemos que tiene una posición cerrada en la que solo expone su mano derecha para marcar lo que va diciendo, como una historia, como una lista, como punto a punto. De la cama, que no logramos visualizar bien, no nos acercamos, le dije, Jair, no podemos tocar nada, tenemos ganas, yo sé que de cogerlos y abrazarlos, pero no los toquemos. Salimos aterrorizados del cuarto, entramos al corredor, ya ahí entramos en pánico, ya se nos salían las lágrimas. Jair da... En el lenguaje no verbal, la línea base se rompe cuando la persona cambia de comportamiento. Entonces, en el lenguaje no verbal vemos los cambios o también vemos las incomodidades. Si la persona está cómoda y se incomoda, hay un cambio y hay que prestarle atención. Si la persona si la persona está de una posición abierta y luego se cierra, entonces ya podemos también interrogar o preguntarnos qué está pasando en ese momento en el que se cerró. Y vemos que él tiene una posición cerrada, como les digo, donde marca lo que va contando y nos cuenta su historia como quien nos da una receta de una sopa, por ejemplo. Nos dice, pongo el agua a hervir, lavo las papas, pico las papas, pico la carne, la pongo en el recipiente, le pongo sal, le pongo las verduras, luego bajo la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que su comportamiento es cerrado y su línea base es contarnos una historia marcada por un regulador. El regulador que él utiliza es su mano derecha marcando la historia que nos está contando, como recordando paso a paso lo que nos está diciendo. Ahora, cuando empieza a contarnos de lo que hicieron otros, Jair da comunicación a la portería, a la gente de seguridad de la portería, luego llamamos a la policía, Jair le llama a la policía nos dice, por favor, no se acerquen más a ese cuarto, no toquen nada, no permiten que nadie entre, que nadie toque absolutamente nada para que no contaminen esa escena. Luego llegan los guardas de la unidad, ven desde afuera lo que está pasando, luego llega la policía nos dice que no podemos entrar al cuarto, que nos salgamos. Ellos empezaron a hacernos preguntas de más o menos qué podía haber pasado, cómo nos encontramos, y bueno, nosotros pues a la policía hay que brindarle la información que ellos necesitan. Nos preguntaron bastantes cosas. Luego, después de eso, uno de los policías veo que toma la foto de la carta y al rato nos muestra más o menos de cerca lo que decía la carta. Y ya la carta se estaba filtrando en las redes sociales. entonces ahí sí adquiere una posición abierta, nos dice que cuando nos menciona a Jair, que Jair llamó a la policía, cuando le dijo que que llamara a los guardas de seguridad, entonces vemos que explica con sus manos, se acerca a la cámara y nos habla con posiciones abiertas, es porque esa información puede ser, porque ya no es una historia, sino una información que puede ser corroborable por las personas que él está mencionando, los guardas de seguridad, Jair, llega la policía, pero inmediatamente él termina de mencionar a esas personas, lo que otras personas hicieron, que es verificable por ellos mismos, al decir, sí, yo fui, llamé a la policía, llamé a los guardas de seguridad dirán lo mismo, nosotros llegamos, sí, claro, nos llamaron. Inmediatamente él termina esa historia, vuelve y se cierra a esperar la próxima pregunta del periodista o la periodista. Ya no pudimos seguir entrando a la casa, nos dejaban solamente ingresar hasta el baño de la entrada, de ahí para allá no podíamos ingresar. Y ya lo que lo que ustedes saben y conocen y todo lo que se le ha contado a la Fiscalía y al CT. ¿Recuerda usted qué decía la carta, Johnny? Bueno, lo que ya hemos visto por redes sociales. Algo así como, perdónenme, no puedo más, amo a mis sobrinos,
los amo, a mis sobrinos y a mi hermano dejo todo con todo mi amor, algo así. También decía, perdóname, mamá, decía, perdóname, no perdóname, sino perdóname, como si se hubiera equivocado allá al escribir, perdóname, mamá, y abajo ponía los números 1124, ¿ya? ¿Qué Que son quiere la fecha del decir? cumpleaños de él. Eso le iba a preguntar. Qué podía significar ese 1124? ¿Su cumpleaños? Ese 1124, él estaba de cumpleaños esta semana. Ujú. 11 por noviembre y 24 por el día, ¿ya? 11-24. Ya mucho más adelante nos dimos cuenta por el lado de la administradora que esa era también la clave de su celular. Entonces, eso es lo que logramos allí más o menos deducir de ese 11-24, la fecha de su cumpleaños y la clave de su celular. Es todo lo que sabemos hasta ahora. Bueno, aquí la periodista Vicky Ávila le hace la pregunta de si recuerda exactamente lo que decía la carta que encontraron. Eh, y él hace especial énfasis en la frase amo a mis sobrinos. Eh, Amo a mis sobrinos, los amo. Pero lo hace con una expresión rara de sorpresa, como si para él fuera realmente una sorpresa que su hermano amara tanto a sus sobrinos. Eh, Esta expresión es incongruente, es un poco rara porque generalmente los tíos aman a sus sobrinos en general, pero él lo quiere presentar como algo sorpresivo, tal vez porque es conveniente para él, porque la nota dice algo así como a mis sobrinos y a mi hermano dejo todo. Entonces es muy importante el mensaje de que quede claro que él amaba mucho a sus sobrinos y por ende les dejó sus bienes y sus propiedades. Desde el punto de vista personal, aquí es donde este personaje Johnny Lear se me hace un poco raro porque generalmente cuando alguien quiere expresar sorpresa, no lo hace de esa manera. Esta es una expresión de sorpresa, como susto. Él no lo hace normalmente como todo el mundo, que es como una petición de aprobación, sino que él le sorprende. Y yo creo, particularmente creo que es porque él tiene como cirugías plásticas o botox en las que esconde sus líneas de expresión y le queda un poco, como un poco difícil de tener esas expresiones faciales por el mismo hecho. También vemos que tiene muy marcadas estas, aquí la comesura de los labios, como una persona que no ha sonreído mucho en la vida, una persona que no se ríe mucho y por ende no ha trabajado estos músculos que se levantan cuando yo me río y me expreso y hablo con la gente, tiene, las tiene muy marcadas hacia abajo, como una persona que es mm, amargada, como una persona que no es feliz, que no sonríe mucho, que no quiere reírse mucho o no puede reírse mucho, o no ha reído mucho en la vida. Bueno, y aquí ya quiero especular un poco sobre lo que se dijo en el transcurso de la investigación y en el juicio a Johnny Leal, en la que se le acusó de haber obligado a su hermano a escribir la nota como una nota como último deseo de Mauricio Leal, en la que él decía a mis sobrinos y a mis hijos dejo todo. Eh, Amo a mis sobrinos, los amo, a mis sobrinos y a mi hermano dejo todo con todo mi amor, algo así. Y aquí quiero decir que siento que es como una forma de él esconderse detrás de sus propios hijos en la línea de herencia de las propiedades y los bienes de Mauricio Leal. Pero todos sabemos que en la línea de consanguinidad él sería el primero en recibir, él y su hermano, otro hermano que tiene, que precisamente está también en una cárcel o estaba a ese momento en una cárcel pagando una condena por abuso sexual en menor de edad. Y entonces ellos dos serían los primeros en la línea de consanguinidad para recibir la herencia o los bienes de su hermano y de su madre Marlene Hernández también. Y también nos dice que la carta decía perdóname y no perdóname. También decía, perdóname, mamá, decía, perdóname, no perdóname, sino perdóname, como si se hubiera equivocado allá al escribir, perdóname, mamá. Que Mauricio se había equivocado
a la hora de redactar la nota o la carta y que eso, o sea, es una forma de desviar la atención hacia cosas menores como un error de ortografía. Siento que esto es un intento de desviar la atención hacia algo menor porque si le hacen una pregunta específica de por qué estaría pidiendo perdón o creo que se enredaría a la hora de contar la historia. Y también quiere que quede claro, al decir esto, quiere que quede claro que Mauricio fue el que escribió la nota de despedida y no alguien más o no obligado por alguien, sino Mauricio se equivocó en la ortografía, dijo perdóname, perdóname y no perdóname. Pero si miramos la nota cuando él está explicando, cuando la nota la están mostrando en esta entrevista, si la miramos, vemos que la palabra perdóname es una de las más claras dentro de toda la nota. Bueno, aquí también quiero dar una opinión y hacer una pregunta a las personas que sepan, por favor, déjenmelo en los comentarios. Quiero preguntarle al público si les parece que esto es realmente una carta o una nota, porque en mi concepto eso no es una carta como de la última voluntad de una persona que se va a quitar la vida o se está quitando la vida. Siento más que es como una nota, no una carta de despedida. Yo hago esa diferenciación ahí, pero me gustaría que una persona que sepa de leyes, un abogado, me pueda, alguien que sepa, que tenga este conocimiento, si en Colombia se toma por igual una nota que una carta y sobre todo con esa, pues que sea efectiva, una nota como esas a la hora de repartir o traspasar las propiedades y los bienes de alguien con una simple nota como esta. Quisiera que alguien me lo dijera en los comentarios, que me den su opinión de qué piensan sobre el tema, pero para mí es simplemente una nota, no es una carta de despedida ni eh, no es congruente con una real carta de despedida, una típica carta de despedida. Johnny, también le pregunto con todo respeto porque cuando aparece el contenido de la carta estaban diciendo, pero es que mire, ahí está diciendo que cómo así que le deja todo al hermano, a los sobrinos. ¿Qué piensa usted de eso? Y de esos señalamientos que le dicen, claro, es que pareciera que todo se lo había dejado al hermano. No, esa parte sí es muy triste porque, pues, vuelvo y les digo, yo tengo otro hermano en la ciudad de Jamundí. Es imposible que yo sea la única persona que se quede con todo. Y ya después de haber hablado con la abogada que está llevando este caso, me dice que legalmente él ni siquiera podía dejarle nada a los sobrinos ni dejármelo todo a mí porque hay un hermano de por medio y los sobrinos no tienen derecho a absolutamente nada, así él lo haya dejado por escrito. Entonces es muy triste que la gente piense que yo soy la única persona favorecida en todo esto cuando tengo otro hermano. Y aquí viene una interacción que me parece muy interesante entre el periodista y Johnny Leal, en la que el periodista, antes de hacerle la pregunta, le dice, Johnny, pero con todo respeto le pregunto, le transfiero lo que la gente está pensando de cómo así que Mauricio deja una carta diciendo que le deja todo a su hermano. Y mientras la pregunta se está haciendo, él muestra él tiene un gesto de desafío, como mostrando el cuello, como no tengo miedo a lo que me estás preguntando. También le pregunto con todo respeto porque cuando Sin embargo, también se incomoda porque vemos que tiene un movimiento de su cabeza de lado a lado, como diciendo, y aquí viene otra vez el mismo tema. cuando aparece el contenido de la carta, Manifiesta su incomodidad posicionando mejor el celular, un celular que está bien posicionado, que en ese momento está correcto, no se ha movido, está ahí, pero la pregunta para él es tan incómoda y que vuelva, que toma el celular para reacomodarlo estaban diciendo, pero es que mire, ahí está diciendo que cómo así que le deja todo al hermano. y al mismo tiempo vemos que se tapa la boca como em, para liberar el estrés, pero al mismo tiempo como guardarse lo que realmente quiere decirle al periodista, que no le está gustando la pregunta, que no quiere que le pregunten más eso. Ahí está diciendo que cómo así que le deja todo al hermano, a los sobrinos. ¿Qué piensa usted de eso? Ya está cansado
y no quiere responderla. Pero no está teniendo escapatoria porque los periodistas realmente son muy buenos y a él no le conviene mm, no seguir respondiendo las preguntas. Además, ya eh, yo que ya he observado la entrevista y la he analizado, él tenía una misión que más adelante se las voy a establecer, se las voy a mostrar en el transcurso de la entrevista más adelante. Y aquí llegamos a la parte donde él da una respuesta, a mi concepto, la respuesta más incómoda, o una de las más incómodas de la entrevista, en la que él dice, es muy triste que la gente piense que yo soy el único favorecido con todo esto, cuando no se dan cuenta que yo también tengo un hermano y no estoy solo en esto. O sea, yo no soy el único que se va a quedar con todo. Es muy triste porque, pues, vuelvo y les digo, yo tengo otro hermano en la ciudad de Jamundí. Es imposible que yo sea la única persona que se quede con todo. Esta respuesta podría reemplazarse por un montón de otras respuestas, em, como por ejemplo, me tomé el trabajo de escribir varias y podría haber muchísimas formas de responderla. Por ejemplo, es muy triste que la gente piense que yo soy el que me beneficio con todo esto. Es mi madre y mi hermano los que están muertos. O otra respuesta podría ser, es muy triste que la gente esté pensando que yo hubiera sido capaz de hacer algo así a mi mamá y a mi hermano. Eh, o por ejemplo, es muy triste que la gente esté haciendo esas especulaciones sin ni siquiera conocerme. Pero Johnny Leal está tan enfocado en el tema del dinero, en el tema económico, que él lo que dice es, Vuelvo y les digo, yo tengo otro hermano en la ciudad de Jamundí. Es imposible que yo sea la única persona que se quede con todo. yo prácticamente yo no soy el único que me beneficio con esto. Aquí también hay otro hermano y pues nos vamos a repartir eso entre los dos. Es bastante diciente esa respuesta de él, pero es mi opinión. La gente bajo presión habla de ciertas maneras, se expresa de ciertas maneras, pero en mi opinión es un enfoque total en el dinero. Un mes después, o prácticamente al día siguiente de haber fallecido su mamá y su hermano, ya él está pensando en lo que le va a tocar. Pero él, una persona totalmente depresiva, no lo era. Él tenía sus momentos como cualquier otro ser humano. Y como te digo, a él lo aquejaba mucho una enfermedad que los médicos nunca pudieron resolverle ni le pudieron quitar los dolores de esa enfermedad. Y como él decía, yo me puedo sentar frente a un cliente, yo me puedo sentar frente a todo el mundo, pero nadie sabe mi dolor, nadie sabe esto que yo estoy llevando por dentro, cómo es de fuerte, cuál es el dolor que yo llevo y lo llevo por más de 12, 13 o 14 años, decía él. Y que le tocaba medicarse mucho para poder conciliar algo de sueño, para poder estar medio tranquilo y poder funcionar. Y él mismo me decía, Johnny, créame que si yo tuviera la salud de alguno de ustedes, yo sería el hombre más feliz. Cuiden la salud, que es lo más importante, no hagan lo que yo hice, que fue exceder en trabajo, no cuidarme, sea lo que sea que haya pasado que me ocasionó esto, cuídense. Él era muy jovial, era muy amplio con toda la familia, quería mucho a mis hijos, los quería como sus propios hijos, los adoraba impresionantemente. Y también pues los adoraba porque pues él en su condición de gay, él nunca pudo tener una pareja para tener hijos y adoraba a mis hijos como propios. Y también vivía muy triste porque no podía, por, por su enfermedad, decía que esa enfermedad a veces no le permitía tener una pareja estable o tener a alguien estable. Es muy difícil yo decir que él era una persona totalmente frustrada, pero hay cosas que él manifestaba y manifestaba también a veces cuando llegaba a la casa muchos dolores, mucha angustia por su enfermedad y a veces presentaba angustia porque sus proyectos de pronto a veces se quedaban o tenía discusiones con los peluqueros, bueno, como cualquier ser humano que tiene una empresa. Y aquí en esta parte del video, él nos está contando que su hermano, por su condición de gay, no pudo conseguir una pareja con la cual tener hijos y entonces él quería mucho a los hijos de Junior como propios y vemos un aumento en el volumen cuando dice la palabra propios. Lo dice con mucha fuerza, con mucho volumen, como para que le quede claro a todos que Mauricio Leal quería tanto a sus hijos, a los hijos de Junior, que los sentía como propios. Quería mucho a mis hijos, los quería como sus propios hijos, los adoraba impresionantemente.
Y también pues los adoraba porque pues él en su condición de gay, él nunca pudo tener una pareja para tener hijos y adoraba a mis hijos como propios. Como una forma de justificar el por qué en la carta o en la nota, Mauricio quería dejarle todo a los hijos de Jonier, lo cual, pues él ya lo dijo anteriormente en un pedazo de la entrevista, que él ya había consultado con los abogados y los abogados le habían dicho que en la línea de consanguinidad, así Mauricio haya querido dejarle todo a sus sobrinos, los sobrinos no podían recibir ninguna herencia, sino que primero están los hermanos en la línea de consanguinidad, así que son los hermanos los que reciben todo. Bastante conveniente para él, ¿cierto? Pero los sobrinos eran los primeros mencionados en la nota. Recordemos que en el lenguaje no verbal tenemos cuatro fuentes o cuatro aspectos que se deben analizar para poder interpretar lo que la persona está queriendo decir, los cuales son el rostro, el cuerpo, las palabras y la voz. Y en la voz podemos dividirlo, se derivan otros tres aspectos que son el tono, la velocidad y el volumen. Entonces aquí podemos observar que hubo un cambio en lo que él estaba diciendo y cuando dijo la palabra propios, se acercó para que quedara claro, además lo dijo rápido y con mucha claridad y con demasiado volumen para que nos quedara claro a todos el deseo de su hermano. Él en su condición de gay, él nunca pudo tener una pareja para tener hijos y adoraba a mis hijos como propios. Recordemos que en el lenguaje no verbal no simplemente estamos buscando las mentiras, porque no hay un solo aspecto, una sola fuente, un solo gesto que nos denote que alguien está mintiendo. Siempre las mentiras o los engaños se tienen que analizar en un contexto y en grupos de comportamientos no verbales, verbales y no verbales, presentados en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, definitivamente, aquí no podríamos saber si nos está mintiendo, pero sí nos puede estar tratando de engañar. Quiero que comprendan esa parte. No, no estamos detectando mentiras, solo mentiras, sino que también estamos detectando engaños, intentos por persuadir de manera negativa y de contarnos una historia y narrarnos un punto de vista para convencernos y no mirar hacia él como el responsable del delito. Él era muy jovial, era muy amplio con toda la familia, quería mucho a mis hijos, los quería como sus propios hijos, los adoraba impresionantemente. Y también pues los adoraba porque pues él en su condición de gay, él nunca pudo tener una pareja para tener hijos y adoraba a mis hijos como propios. Y también vivía muy triste porque no podía, por su enfermedad, decía que esa enfermedad a veces no le permitía tener una pareja estable o tener a alguien estable. Es muy difícil yo decir que él era una persona totalmente frustrada, pero hay cosas que él manifestaba y manifestaba también a veces cuando llegaba a la casa muchos dolores, mucha angustia por su enfermedad y a veces presentaba angustia porque sus proyectos de pronto a veces se quedaban o tenía discusiones con los peluqueros, bueno, como cualquier ser humano que tiene una empresa. Jonier, también entre las cosas que se han dicho, que me imagino que a usted le han contado, o tal vez ha leído cosas que han salido en algunos medios, algunos dicen Sí, que usted tenía supuestamente una mala relación con su hermano, que usted tenía disputas con su hermano de mucho tiempo. Eh, Cuéntenos cómo era su relación con su hermano. ¿Es cierto eso que se dice o no es cierto? no, no es cierto. Hace muchos años yo trabajé con él y tuvimos problemas, como los puede tener con cualquier empleado. Yo me retiré de la peluquería para hacer mi propio emprendimiento. En un lado estuvo de acuerdo, en otro no, pero a la final arreglamos diferencias y nos seguíamos tratando como familia. Y pasados unos meses, era como si nada hubiera pasado, estábamos supremamente bien, pero eso fue hace muchos años. Eso fue hace más de 4 años o 5 tal vez. Pero la relación que llevábamos de estos últimos años para acá era excelente. Cuando podíamos salir, salíamos.
Cuando podíamos compartir en la casa, compartíamos, ya que él era una persona muy ocupada y a veces llegaba cansado, llegaba muy tarde, o a veces llegaba y se encerraba en su cuarto a ver televisión y a decir que lo dejaran solo, que no lo molestaran. Pero sí compartíamos mucho y él mantenía muy feliz de que yo estuviera en la casa apoyando a mi mamá, sobre todo porque mi mamá era una persona que se sentía muy sola en la casa y que Mauro de pronto no le podía dar todo el acompañamiento que ella meritaba. Aquí Vicky Dávila le menciona que hay mucha gente que dice que él tenía una muy mala relación con su hermano. eh, que nos cuente cómo era su relación con el hermano. A lo que él dice, hace muchos años yo trabajé con él y tuve problemas como cualquier otro empleado y vemos de nuevo una aceleración en el parpadeo. Hace muchos años yo trabajé con él y tuvimos problemas como los puede tener con cualquier empleado. Yo me retiré de la peluquería para hacer mi propio emprendimiento. Y aquí quiero especificar o decir que él no era cualquier empleado, era el hermano del dueño, pero utiliza la expresión como lo puede tener con cualquier otro empleado, como una forma de esconderse dentro de la multitud, dentro de todo el espectro de empleados de Mauricio Leal, quiere esconderse como una persona cualquiera. Y luego le repite a la periodista que eso fue una cosa que pasó hace muchísimos años, o sea, que fue hace muchos años, como 4 o 5 años. Y pasados unos meses, era como si nada hubiera pasado, estábamos supremamente bien, pero eso fue hace muchos años. Eso fue hace más de 4 años o 5 tal vez. Y aquí quiero decir que para dos hermanos que ya tenían en promedio una edad entre 45 y 50 años, decir que sus problemas y sus inconvenientes fueron hace muchos años, 4 o 5 años, es un tiempo, es un lapso de tiempo muy corto, 4 años o 5 años atrás de dos personas que están cerca de los 50 años no es bastante tiempo, es muy poco tiempo. Si lo miráramos en el contexto de, de dos hermanos que tienen alrededor de 15 años, ellos sí podrían decir eso fue hace muchos años, porque la percepción es totalmente diferente. Entonces, lo que está tratando de esconder tiempo y hacernos creer que sus problemas fueron hace mucho tiempo atrás y que todo estaba perfecto en la relación de ellos como hermanos. En la vida de dos personas tan adultas, 4 o 5 años no es un largo tiempo. Hace muchos años yo trabajé con él y tuvimos problemas como los puede tener con cualquier empleado. Yo me retiré de la peluquería para hacer mi propio emprendimiento. En un lado estuvo de acuerdo, en otro no, pero a la final arreglamos diferencias y nos seguíamos tratando como familia. Y pasados unos meses, era como si nada hubiera pasado, estábamos supremamente bien, pero eso fue hace muchos años. Eso fue hace más de 4 años o 5 tal vez. Pero la relación con Mauricio y con mi mamá era espectacular. Mi mamá era una mujer súper jovial, le gustaba jugar parqués, nos podíamos quedar horas y horas enteras jugando parqués. Ella era feliz también viendo televisión, veía por horas televisión, le encantaba tomar vino, le encantaba muchísimo tomarse sus vinos o el licor que fuera, porque le encantaba bastante tomarse un trago de vez en cuando. En esta parte de este video, Johnny Leal nos cuenta sobre su madre y nos dice la frase, a ella le encantaba tomar vino. Y hace un énfasis en que la mamá le gustaba tomarse muchos vinos o el licor que fuera. Este tomar vino Le encantaba tomar vino. suena más como a una protesta de un hijo que no le gusta el comportamiento de su madre con el licor. Porque vemos ese cierre en los ojos mientras lo dices. Este cerramiento de ojos lento en el momento en que la persona menciona algo es como el que no quiere ver esa imagen de la mamá tomando. Entonces, por eso hace ese cerramiento de ojos, pero al mismo tiempo tiene como una satisfacción, como una sonrisa. Pues alguien lo podría interpretar que es como una satisfacción porque ese tema ya terminó. Esta interpretación de su lenguaje no verbal, al mostrar esta expresión, está apoyada en el hecho de que a Johnny Leal, a él mismo, no le gusta tomar.
Él no toma licor y esto es algo que está apoyado por varios o algunos de sus familiares que han mencionado que Johnny Leal no tenía relación con el alcohol, no le gustaba tomar. Y al mismo tiempo tiene una sonrisita en su cara después o precisamente en el momento que estaba mencionando esto. Esta sonrisita también va acompañada de un gesto de desprecio cuando está diciendo, cuando está explicando el comportamiento de su madre con el alcohol, que le gustaba mucho tomarse sus vinos, le encantaba mucho tomarse sus vinos o cualquier otro licor. Le encantaba muchísimo tomarse sus vinos o el licor que fuera, porque le encantaba bastante tomarse un trago de vez en cuando. Es una sonrisa asimétrica eh, y sabemos que las sonrisas asimétricas en el comportamiento no verbal, las sonrisas asimétricas denotan desprecio o superioridad. Y digo sonrisita porque la sonrisa que puso le duró muy poco. Y si observamos bien, también podemos ver cómo le cambia el color en el rostro. Se sonroja cuando menciona la parte del alcohol. Eh, Va cambiando de color hasta que se torna rojo. Por eso existe la expresión de se le subió la sangre a la cabeza o se le subió la sangre a la cara, para expresar cuando una persona tiene rabia por algo que está sucediendo y entonces vemos cómo la persona se va tornando roja en la parte superior o en su cara. Le encantaba tomar vino, le encantaba muchísimo tomarse sus vinos o el licor que fuera, porque le encantaba bastante tomarse un trago de vez en cuando. Entonces podríamos decir que esa expresión, esa emoción, es la real emoción que está sintiendo él en ese momento, al mencionar el consumo de alcohol de su madre. Siento más que es como una rabia que él siente por ese comportamiento de su mamá. Entonces, ese cambio en el color de su rostro lo podemos interpretar como la verdadera emoción que él está sintiendo en ese momento eh, por el hábito de consumo de licor de su madre. Eh, la emoción, el sentimiento real para él al recordar eso es más como un sentimiento de rabia, por eso se torna roja su cara. Y vemos que esta emoción, esta supuesta emoción de alegría al contar esto, desaparece inmediatamente. La emoción de alegría puede durar muy poco en el rostro, pero lo incongruente es cuando la emoción de alegría desaparece de una forma tan rápida. Y aquí vemos que cuando él termina de decir lo que supuestamente le causa alegría de recordar a su madre, pasa de la sonrisa a la total seriedad de una manera extremadamente rápida. Le encantaba bastante tomarse un trago de vez en cuando. Eso es lo que me asegura que el sentimiento no es de alegría, sino otro. Pero la relación con Mauricio y con mi mamá era espectacular. Mi mamá era una mujer súper jovial, le gustaba jugar parqués, nos podíamos quedar horas y horas enteras jugando parqués. Ella era feliz también viendo televisión, veía por horas televisión, le encantaba tomar vino, le encantaba muchísimo, le encantaba muchísimo tomarse sus vinos o el licor que fuera, porque le encantaba bastante tomarse un trago de vez en cuando. Y es cierto que, pues, que ella llegó a la peluquería de su hermano con usted después de lo ocurrido. ¿Qué pasa después para poder entender un poquito de eso? No entiendo la pregunta, que ella Que llega conmigo lo de su ex esposa, su compañera o algo, después llega con ella a a la peluquería después de lo ocurrido, o no, usted llega solo, o ella no se ha visto con usted, para poder no sé. entender un poquitico la de su relación con ella. Ok, mira, en este momento la peluquería está pasando un proceso muy fuerte. Hay muchas personas que han renunciado. La verdad, nosotros esperábamos que a Mauricio Leal Peluquería como tal, todos los empleados en agradecimiento por todo lo que hizo Mauricio, por ellos en vida, se quedaran y apoyaran y siguieran apoyando el legado de Mauricio Leal. No a mí, porque yo les dije, es que no soy yo, además no sé, hay más gente detrás de mí, hay más personas, yo no soy la única persona que se va a quedar acá. Por favor, apoyen el legado. Sin embargo,
manifestaron su dolor y decidieron irse a otras peluquerías. Se han retirado muchas personas de la peluquería, no han sido solidarios en esta prueba tan dura y han dejado la peluquería. Por ende, le dije a Luz Helena, si se va mucha gente, pues debemos nosotros ir y apoyar la peluquería porque sin peluqueros no hay producción. Bueno, y aquí el periodista le pregunta, Jonier, ¿cómo es eso de que usted estaba separado pero llegaba con su esposa a la peluquería de Mauricio? Cuéntenos para entender. Y aquí es donde yo quiero especificar que Jonier Leal es tan buen mentiroso porque él no responde la pregunta que el periodista le está haciendo, sino que aprovecha la mención de la palabra peluquería para entregarnos el mensaje que él desde el principio quería entregar en este medio de comunicación, Semana, que es uno de los medios de comunicación más grandes de Colombia, con millones de lecturas, con millones de vistas en YouTube, entrevistas muy famosas, muy reconocidas. Y el mensaje que él quería entregar era, ayúdenme a continuar con el legado Mauricio Leal, no el mío, Mauricio Leal. La verdad, nosotros esperábamos que a Mauricio Leal Peluquería como tal, todos los empleados en agradecimiento por todo lo que hizo Mauricio por ellos en vida, se quedaran y apoyaran y siguieran apoyando el legado Mauricio Leal. No a mí, porque yo les dije, es que no soy yo, además no sé, hay más gente detrás de mí, hay más personas, yo no soy la única persona que se va a quedar acá. Porque él sabe que la marca Mauricio Leal es la que vende y la que genera muchísimo dinero. Si se va mucha gente, pues debemos nosotros ir y apoyar la peluquería porque sin peluqueros no hay producción. La marca Jonier Leal, la de él, la propia peluquería que él tenía, no es ni tan famosa, ni tan reconocida, ni genera tanto dinero como la marca Mauricio Leal. Entonces él aprovecha aquí para decir, ayúdennos a continuar con el legado de mi hermano Mauricio Leal. Estamos esperando que la gente que lo apreciaba a él nos siga colaborando y no lo hagan por mí, háganlo por el legado de Mauricio. Además, él mismo lo dice con la mano en el pecho, ayúdenme a continuar con el legado de Mauricio Leal, no a mí. Esta es una temporada crucial para este negocio, porque es el mes de diciembre en el que sabe que ese tipo de negocios, ese negocio en particular, se mueve o produce muchísimo dinero. Es el mes de diciembre, justo un mes después de que sus dos familiares fueron asesinados y él está enfocado en el dinero que se pueda producir en el mes de diciembre, que es podríamos decir que el mes más productivo del año. Y ahí sí, como quien dice, o como decimos en Colombia, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Se acabó, o sea, aquí no hay más que continuar con el negocio, los que se murieron ya se murieron y lo que hay es que continuar porque ahí es donde está la plata. Bueno, y hasta aquí el análisis de la primera parte de esta entrevista a Jonier Leal con Vicky Dávila en la revista Semana. Recuerde que si ustedes quieren ver una segunda parte, el análisis de la segunda parte de esta entrevista, por favor déjenlo en los comentarios. No olviden darle me gusta al video y suscribirse a mi canal y también compartirlo con alguna persona que le interese este tipo de contenido para seguir. Eso me ayuda mucho a seguir produciendo este tipo de videos y los invito a ver otros videos que tengo sobre otros personajes y hasta la próxima.